Seguí a La Venganza en las redes. @La Venganza Radio en Facebook y Twitter. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Vamos a hablar de un lindo tema, que es el éxodo de Juan VI de Portugal al Brasil. Ustedes saben que en algún momento la corte de Portugal se trasladó a Río de Janeiro y desde allí se gobernó. Así que ubiquémonos a comienzos del siglo XIX. Quiero advertir que vamos a hacer esta historia, vamos a hacer dos partes de esta historia, que se pueden escuchar independientemente, una hoy y otra mañana. Bien. Bien. Así que, para empezar, digamos que estamos a principios del siglo XIX. Napoleón estaba dominándolo todo, pero no podía con Inglaterra. Por lo tanto, estableció aquel famoso bloqueo continental para sofocar económicamente a la isla, que a nadie se le ocurriera comerciar con los ingleses. Recuerden que Inglaterra estaba en medio de su revolución industrial y necesitaba de todo para sus manufacturas. Muchas materias primas entraban y eran enviadas desde Portugal, una corona tradicionalmente aliada de los ingleses. Digamos que la corona portuguesa desafió a Napoleón y no respetó el bloqueo. Y la historia que vamos a contar hoy y mañana tiene que ver con las consecuencias de ese desafío. En Lisboa, la reina era María I. Le decían la loca porque estaba loca. Tenía alucinaciones, tanto que le quitaron el poder y asumió como regente su hijo João, Juan, que estaba casado con Carlota Joaquina. Atención con Carlota Joaquina, que era una española hermana nada menos que de Fernando VII. Se llevaban muy mal porque João y Carlota se llevaban muy mal porque Carlota complotaba a favor de España. Así que este matrimonio no era feliz. Circularon rumores de que una vez este muchacho João se había enamorado de Eugenia de Meneses, que era una dama de compañía de la propia Carlota. Cuando Eugenia quedó embarazada, las sospechas cayeron sobre el rey Juan. El caso fue escondido, ocultado. Esta chica fue enviada a España para que diera a luz. Nació una niña cuyo nombre se desconoce. La madre vivió encerrada en monasterios, fue mantenida por el rey durante toda la vida, pero bueno, no importa. João vivía apartado de su esposa Carlota y solo se reunía con ella en actos protocolares. Describamos a don João, el rey de Portugal. Están los que dicen que era un tonto y los que dicen que no. Algunos los describen como un comilón asqueroso que siempre tenía pollo asado en los bolsillos de la casaca para comérselo en cualquier momento. Lo caricaturizaron muchísimo. Otros lo pintan elegante y digno. Napoleón, sin embargo, escribió en sus diarios, esto cuando estuvo preso en Santa Elena o no sé dónde, que João era el único en la historia de la política que lo había engañado. João apreciaba mucho la música sacra, en otro orden de cosas, y era un gran lector de obras sobre arte. Odiaba las actividades físicas, sufría crisis de depresión. Pero volvamos al problema político. La posición de João no era cómoda. De un lado Francia, con el mayor ejército de Europa, Napoleón, ¿no? Del otro la marina inglesa, que tenía barcos en el puerto de Lisboa, y también lo apretaban para que respetara el comercio con Inglaterra y no hiciera caso al bloqueo francés. Y estaba la amenaza del ejército francés, cuyo jefe era el mariscal Junot. Hablamos de Junot el otro día, era aquel tipo que se había vuelto loco, que había muerto loco en Trieste, el marido de Laurita,
contamos, y el mariscal más querido por Napoleón, ¿no? Bueno, este mariscal Junot avanzaba hacia Portugal. El ministro de Relaciones Exteriores británico, nada menos que George Canning, un personaje nefasto para la historia argentina, recomendó el traslado de toda la corte portuguesa y la familia real al Brasil. Eso es lo que dijo Canning cuando todavía no se llamaba Scalabrini Ortiz. Por favor. El caso es que el 22 de octubre de 1807, Canning y el embajador portugués Domingo Sousa firmaron un tratado en el que se establecía, atención, primero, la entrega de toda la escuadra portuguesa de guerra y mercante a Gran Bretaña. Segundo, el traslado de la reina loca, ¿no? Pero también el príncipe, la familia y toda la corte al Brasil, escoltados por una escuadra inglesa. Tercero, un nuevo tratado comercial que permitía a Gran Bretaña introducirse en el mercado brasilero, y le entregaban el puerto de esa colonia, digamos. Cuarto, la ocupación británica de la isla de Madeira, eso era como Yapa. El 25 de noviembre de 1807, João tomó una decisión única en la historia: salir con toda la corte e irse a vivir a una de las colonias, o sea, Brasil. A João lo convencieron diciéndole que Lisboa no tenía por qué ser el centro del imperio portugués. Debía garantizar la supervivencia y el sustento del gobierno monárquico que iba a instalarse en Río de Janeiro. Los días siguientes a esa decisión fueron tremendos. No era un grupo de individuos ricos el que rajaba solamente, no. Era la sede del Estado, con todo su aparato administrativo y burocrático, su tesoro, sus reparticiones, secretarías, tribunales, archivos, empleados. Acompañaría a la reina loca y al regente João todo el arsenal necesario para sustentar la dinastía. Dice Joaquín de Acevedo: lo que cruzó los mares era esa inmensidad que había demorado 7 siglos en organizarse, en Lisboa, naturalmente. Encima, el rey dejó claro a todos los súbditos que quisieran acompañarlo, ¿no?, que eran libres de hacerlo. Podrían preparar navíos particulares y seguir a la Real Escuadra. Y finalmente fueron 15.000 personas en 36 naves. La angustia de la llegada de las tropas napoleónicas provocó que todo fuera un caos, ¿no? El día de la salida llovió torrencialmente en la estancia del Mojón. Eso dice. Mateando junto al fogón. Señor. Estaba tuita la gente. No se distraiga, por favor. El día de la salida llovió torrencialmente. El puerto de Belém era un lodazal. Belém queda ahí nomás, queda en Lisboa. Ahí venden la famosa... La bola de fraile. Las bolas de fraile como segunda opción, digamos. La primera son unas tortas riquísimas de crema, y ahí los frailes inventaron las bolas de fraile. En Belém se inventaron las bolas de fraile. Bueno, ese puerto era un lodazal. Las naves estaban abarrotadas, muchas señoras de alcurnia andaban con el agua hasta la pera, algunas murieron ahogadas. En las playas y los muelles del río Tajo, hasta Belém, quedaron desparramados paquetes, cajas, baúles, todo un caos. También los cajones que contenían los libros de la suntuosa Real Biblioteca fueron dejados atrás para indignación de los bibliotecarios, entre los que debería contarse Alberto Mangel, que ha escrito un bellísimo libro sobre bibliotecas. Sin embargo, no cuenta este episodio, que debe ser el único que no cuenta, porque cuenta todo lo que ha ocurrido en las bibliotecas del mundo. Bueno, dejaron atrás muchos libros, algunos bibliotecarios insistían con los libros, los llevaban a bordo, después lo tiraban de nuevo al agua. Bueno, una porquería. Cuentan que don João llegó a los muelles vestido de mujer. No sé por qué.
No es que lo estaban persiguiendo ni nada, a lo mejor era porque, bueno, qué sé yo, le gustaría. Hay otra versión que dice que zarpó durante la noche para eludir la reacción popular. Imagínense, la gente no estaría muy contenta con que todo el gobierno se va a Río de Janeiro. Bien, una beata divulgó por toda Lisboa que había tenido una revelación. Y esta revelación era la siguiente: si João viajaba a la colonia, su barco naufragaría. Y según las crónicas, João tuvo un desconcierto de ideas, pero al fin sostuvo su decisión de irse. Dice el cronista que João VI quería hablar, pero no podía. Quería moverse y tembloroso no podía ni dar un paso. Se le presentaba en la imaginación un futuro tenebroso y tan incierto como el océano al que iba a entregarse. Todo lo iba a abandonar de forma repentina, con pocas esperanzas de volver, en fin, un mal momento. Para explicarse ante el pueblo, João mandó fijar carteles por las calles en los que afirmaba que su salida había sido inevitable. Dice: pueblo de Lisboa, mi salida ha sido inevitable. Bueno, firmado João VI. Recomendó calma a todos. Pueblo de Lisboa, calma. Y ordenó que no se resistieran a los invasores para que no se derramara sangre. Pueblo de Lisboa. Qué prolijo. El viaje no fue tranquilo. Tormenta, qué sé yo. Había barcos en condición precaria, sobreocupación, pasajes vendidos varias veces. Bueno, condiciones humillantes para la nobleza. Apolillaban ahí nomás, en la cubierta, tirado, amontonado, como perejil en maceta. Higiene pésima, epidemia, no academia. Academia también, de piojos. Casi todos debieron raparse, algunos se enfermaron de escorbuto, racionaron el agua. Bueno, los únicos momentos de calma era cuando se cantaba en el poniente, en las noches de luna. Dicen que en aquellas noches claras cantaban y también jugaban a los naipes, en fin. Los juegos preferidos eran el faraón, el capadilio, las pintilias y las quinolas. No sé jugar a ninguno. Las tormentas hicieron que se cambiaran los planes de navegación. Al final se dirigieron hacia Salvador de Bahía y al fin llegaron un 22 de enero de 1808. Llegaron a Bahía, ahí permanecieron un mes, luego siguieron viaje a Río, llegaron el 8 de marzo y bueno, todo así. Hoy nos vamos a quedar aquí, en Río de Janeiro, en la llegada, después de aquel éxodo único. João VI, todavía no era João VI, porque vivía su mamá María la Loca. Era el regente, era el príncipe regente. A la muerte de María, fue el rey João VII, el emperador en realidad. En Río pasaron muchas cosas, se perfiló una nueva ciudad con el encontronazo entre los que llegaban, que eran 15.000, y los que estaban, que eran 60.000, no eran tantos. En Río crecieron dos cosas: la deuda externa, por supuesto con Inglaterra, y un hijo de João, Pedro, que sería el emperador, ¿no? Pedro de Braganza. Pero esto es parte de otra historia. Llamó la atención también sobre Carlota Joaquina, la mujer de Fernando VII, la hermana de Fernando VII, que es la que estaba casada con este muchacho João VI, ¿no? Hemos dicho que no se llevaban bien. En realidad era una conspiradora. Y sus partidarios querían establecer aquí en el Río de la Plata una monarquía constitucional, moderada, en la que los criollos primaran sobre los españoles europeos. La constante desde la instalación de los Borbones, ¿no? Incluso antes, en todos los lugares de las colonias de América, de las colonias, fue que, especialmente en España, ¿no?
los españoles tenían grandes privilegios por encima de los criollos, tanto en Nueva España, ¿no? En México, como en el Río de la Plata, etcétera, y eso fue un punto crucial en todas las revoluciones de las distintas naciones. Aquí, en la Argentina, nombro algunos carlotistas de cartel: Belgrano, Castelli, Vieites, Rodríguez Peña, Beruti, de Anfunes. Esto antes de 1810, después aquí pasaron otras cosas, ¿no? Que quedó de Araca Fernando VII, se consideró que bla, 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 y entonces gobernamos en nombre de, y así. Pero bueno, no cuente todo porque si no de... Mañana vamos a seguir, vamos a contar lo que pasó en Río de Janeiro, ya en Río de Janeiro. Pero esta fue la única ocasión de la historia en que toda una corte se traslada, la corte y un gobierno, no es que se van de vacaciones, todos llevan los papeles, todo lo que vos te puedas imaginar, a una colonia. A una colonia. Bueno, es muy linda historia, ¿eh? Y la historia de Brasil, qué diferente a todas las historias de América Latina, de todos los otros países de América Latina. En realidad, cada una de las grandes naciones de América Latina ha tenido historias siempre muy pintorescas, pero también historias, como la historia argentina, donde casi no se puede leer una página sin que una lágrima acuda a nuestros ojos. Una historia llena de tragedias, de tristezas, de oportunidades perdidas, de traiciones, etcétera. Y todo lo que hacemos es tratar de enderezar un poco ese sino. Vamos a escuchar una canción que ha sido compuesta evidentemente en atención a esta decisión insensata de João VI, que es una canción brasileña que se llama justamente Insensatez, y que en la versión de Vinicius y Toquinho. Adelante.